Plaza de la Ferreira es sin duda una de las plazas más emblemáticas de Pontevedra. Recibe su nombre por los antiguos herreros, ferreiros, que tenían sus negocios bajo los soportales. Este centro neurálgico de la ciudad es un espacio para actos culturales y para el encuentro social de la vida pontevedresa. Se une con la pequeña Plaza de la Estrella, donde destaca la Casa de las Caras, y con los jardines del Casto San Pedro. En medio de estos últimos se erige la afamada Fuente da Ferreira, siglo XVI. Fue reconstruida en 1930 en este lugar tras ser retirada del centro de la plaza. Todo este conjunto se encuentra presidido por la potente presencia de dos edificios religiosos, San Francisco y el Santuario de la Peregrina, así como por un conjunto de edificaciones de piedra, algunas asoportoladas, de gran armonía. El convento de San Francisco es uno de los edificios religiosos con una fachada que cubre uno de los laterales de la bonita plaza da Ferreira. Este monumento nacional, construido en el siglo XIV y según la tradición fundado por San Francisco de Asís mientras hacía el camino portugués, destaca por sus grandes dimensiones y por un sobrio interior que alberga el sepulcro de Paio Gómez, un poeta y noble gallego. Cerca de la Plaza de la Leña se encuentra la iglesia de San Bartolomé. Esta espectacular iglesia barroca de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII atesora un extraordinario conjunto de retablos y esculturas de artistas de gran calidad como Pedro de Mena o Gregorio Fernández, entre otros. Edificada entre 1696 y 1714, esta iglesia jesuita de estilo barroco sigue las pautas estilísticas triunfantes en Roma en ese momento. Museos de Pontevedra. Al lado de la Plaza de la Leña se encuentra el Castro Monteagudo y los edificios García Flórez y Fernández López, que junto al Castro Monteagudo, el edificio Sarmiento y el sexto edificio forman el conjunto de 6 edificios del Museo de Pontevedra. En el interior del museo encontrarás exposiciones de pintura, piezas arqueológicas, orfebrería de la época prerromana y romana, platería, aparatos y mobiliario de navegantes, todo referente a la historia de Pontevedra y de Galicia. Rúa Real. Es una calle peatonal empedrada de 200 metros de longitud en pendiente descendente hacia el norte, en pleno centro del casco antiguo de Pontevedra. Es una de las más comerciales del centro histórico y punto de referencia del comercio tradicional. Se ha convertido en vía de paso del Camino de Santiago portugués. Ponte do Burgo. El Ponte do Burgo, un puente medieval de origen romano que cruza el río Lérez, es uno de los símbolos de Pontevedra. Situado dentro de la ruta del Camino de Santiago portugués, este puente del siglo XV ha sufrido varias reconstrucciones y está formado por 11 arcos de medio punto realizados en sillería medieval. La Plaza de Alonso de Fonseca. Es una plaza triangular de forma irregular situada en la cima de una colina del casco antiguo peatonal como el resto del centro histórico de la ciudad. Debe su nombre al arzobispo Alonso de Fonseca, nombrado párroco de la antigua iglesia de Santa María de Pontevedra a principios del siglo XVI. Está dominada por la fachada sur de la Basílica de Santa María la Mayor. En el lado este de la plaza se encuentra la Casa Rectoral de Santa María, una casa renacentista del siglo XVI contemporánea con la basílica. Originalmente fue una casa-torre que formó parte del primer complejo defensivo y religioso de Pontevedra. En ella vivió el arzobispo Alonso de Fonseca. La portada tiene un arco de medio punto con 5 grandes dovelas típicas del Renacimiento. En la fachada de la casa, una inscripción recuerda que Alonso de Fonseca vivió en la ciudad. La plaza está presidida en el centro por un crucero del siglo XVI y en el lado oeste de la misma hay una casa barroca del siglo XVIII. Basílica de Santa María la Mayor. Declarada monumento histórico-artístico y uno de los mejores ejemplos del gótico de Galicia. El templo impresiona por su fachada
que parece un retablo de piedra con varias esculturas de personajes importantes, mientras que en el interior se encuentra el Cristo de Desanclavo, el Cristo de los Marineros y varias capillas y el altar mayor. La calle Michelena es una calle peatonal céntrica en el borde del centro histórico de Pontevedra, que une la Plaza de la Peregrina con la Plaza de España. En ella se encuentran instituciones oficiales como el edificio del Ayuntamiento, construido a finales del siglo XIX, donde el marqués de Riestra estableció su residencia. Es un edificio ecléctico con elementos modernistas, o el de las delegaciones provinciales de la Administración Periférica Española, así como numerosos comercios y franquicias nacionales e internacionales. Destaca entre ellos el edificio del Banco de España, ejemplo de arquitectura administrativa del Estado español de principios del siglo XX, de estilo ecléctico. El Teatro de Pontevedra, un ejemplo típico de la arquitectura teatral isabelina. La fachada del teatro es neoclásica, tiene ventanas y puertas simétricas con marcos de granito y las del primer piso tienen vierteaguas. La Casa Consistorial de Pontevedra, donde termina esta calle y da lugar a la Plaza de España, un edificio del siglo XIX, de estilo ecléctico, de inspiración francesa, localizado en el extremo de esta Plaza de España. Conjunto equilibrado con grandes columnas jónicas en la planta baja y corintias en el piso superior, que destacan su parte central. La puerta de entrada tiene un arco de medio punto decorado con una corona de hojas de roble, simbolizando la fuerza, y las ventanas están decoradas con el escudo de la ciudad. Ruinas de Santo Domingo. Se ubican en uno de los laterales de la Plaza de España. Pertenecientes a un convento gótico del siglo XIV, todavía se pueden ver partes del antiguo edificio, como la cabecera porticada o las 5 capillas que albergan algunos sepulcros de personajes célebres de la ciudad y fantásticos escudos heráldicos, algunos trasladados al Museo de Pontevedra para su mejor conservación. Y muy próximo a la Plaza de España está el Parque de las Palmeras. Es la zona verde más representativa y emblemática del centro de la ciudad, junto con la Alameda de Pontevedra. En la zona central del parque hay un paseo flanqueado por altas palmeras canarias que discurren en línea recta. Alrededor de este paseo central se encuentran 3 grandes edificios oficiales del siglo XIX. El edificio del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle Inclán, inaugurado en 1927. El Palacio de la Diputación de Pontevedra, de 1890. Y el edificio de la Escuela Normal y Escuela de Artes y Oficios, actual edificio administrativo de la Diputación Provincial, inaugurado en 1901. Y finalmente, el Pazo de Lourizán. Es un elegante edificio señorial situado a 4 kilómetros de Pontevedra. En el siglo XV, esta finca se construyó una casa-torre fortificada, donde Luis de Góngora pasó una temporada en 1609. En el siglo XVII, la finca, conocida como Granja de la Sierra, era propiedad del Marquesado de la Sierra. Posteriormente tuvo diferentes propietarios, comerciantes y empresarios. La Xunta restauró el Pazo de Lourizán tras décadas de abandono. Este palacio fue residencia del presidente Montero Ríos y en él recibió la noticia de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El edificio actual tiene un aire romántico y es obra de Genaro de la Fuente Domínguez. Es un edificio ecléctico con influencias del modernismo, el clasicismo y la arquitectura francesa del Segundo Imperio. La estructura del palacio es simétrica, monumental y con predominio de volúmenes horizontales. Tiene planta baja y 2 pisos. El cuerpo central tiene forma de U, con 3 torres coronadas por mansardas francesas y cubierta de pizarra. La fachada tiene columnas jónicas y pilastras. La parte central está realizada por un escudo y un reloj en el lugar donde habitualmente se encuentran los
los escudos de armas de los Pazos o las casas solariegas gallegas. El Pazo cuenta con 54 hectáreas de jardines, finca y arboleda, que muestran los diferentes usos que ha tenido a lo largo de la historia: granja, jardín botánico señorial y centro de investigación forestal. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.